Doctor Ricardo, muchísimas gracias. Doc, buenas tardes, muchas gracias por su puntualidad y por su asistencia. Aquí ¿Me está. escuchan bien? Sí, señor, yo le escucho. Un Sí, momento, señor. yo no los escucho tan bien. ¿Me pueden hablar, por favor? Buenas tardes, doctor. Ya, ya, perfecto. Perfecto. Es que cambié de oficina, me instalaron el computador hoy y estoy tratando todavía de configurar el sonido y demás cosas, pero no, ya los escucho bien. Bueno, hoy vamos a comenzar con otro, otra de las explicaciones del delito, que son las explicaciones psicopatológicas, psicoanalíticas y psicológicas del delito. Entonces cerramos una parte, que son las explicaciones biológicas, y, y vamos a entrar hoy y espero poder abarcar la psiquiátrica y la psicoanalítica. Bueno, entonces, ¿qué hay de común entre el enfoque psiquiátrico y el enfoque biológico que vimos la clase pasada? Y es que en la psiquiatría, o más bien, el enfoque psiquiátrico se aborda desde eh, de este hecho psíquico como un hombre enfermo. Entonces, se parecen mucho, pero la raíz del delito o la delictogénesis, como la vamos a llamar ahora, es a consecuencia de un problema que tiene el individuo en su psiquis que se origina en, eh, en el sistema nervioso y específicamente en el cerebro. Y esta consecuencia de ver al hombre enfermo, o sea, que tiene un problema en su psiquis, tiende a que se adopte una perspectiva clínica y a contemplar el comportamiento delictivo como producto de trastornos de la personalidad o incluso de patologías de diverso orden. Cosa muy diferente que va a pasar en el enfoque psicoanalítico y psicológico. Entonces, ¿por qué interrumpe la psiquiatría en la criminología? Porque la sociedad, siempre alarmada con el crimen, ha atribuido a menudo o sea, es decir, al crimen, a supuestas anomalías mentales de el delincuente o del autor del hecho criminal. Y esto sucede porque a través del tiempo se han equiparado los conceptos de conducta acorde a la ley con normalidad y a su vez esa normalidad con salud. Y entonces dicho razonamiento lleva a que se conduzca a identificar la conducta desviada y la anomalía, y a su vez la anomalía con enfermedad. Y este silogismo, por llamarlo de alguna forma, lleva a establecer que el hombre delincuente debe ser un enfermo y para este caso específico de la psiquiatría, un enfermo mental. Entonces, si nos vamos un poco a la clase pasada, eh, hablábamos de la teoría de la personalidad criminal, que era una teoría elaborada por el positivismo criminológico, en la que se indicaba que hay ciertos rasgos de la personalidad que se heredan y que por tanto hace que la norma, que se infrinja la norma. Y esto lleva como consecuencia lo que ya había hablado el positivismo criminológico del principio de diversidad, que el delincuente que es una persona diferente al no delincuente y que por esta diversidad es que delinque. Pero como lo hablamos la clase pasada, esta teoría ya ha sido abandonada y modernamente dentro de la psiquiatría, que es esta rama que se encarga de estudiar los síntomas y signos que constituyen una enfermedad mental, ha llevado a que se estudie al hombre delincuente
en sus diversas funciones psíquicas, y para esto se utiliza una disciplina específica dentro de la psiquiatría que se llama la psicopatología criminal. Y en esta psicopatología criminal se estudian diversas categorías, diversas alteraciones que tiene el hombre delincuente, alteraciones que se pueden ver en la inteligencia, específicamente lo que se llama las oligofrenias, que en lenguaje coloquial y que sé que está más mal utilizado, pero la literatura sí lo trata, es el retraso mental. Bueno, está el retraso mental, ciertas inhibiciones de la inteligencia o el deterioro de ciertas funciones cognitivas, que es lo que vamos a llamar más adelante demencia. También se analizan o se estudian los trastornos del pensamiento, lo que se llama el pensamiento inhibido, el pensamiento acelerado o el pensamiento ideofugitivo, que son alteraciones que afectan el contenido del racionamiento y se generan ideas delirantes, obsesivas o sobrevaloradas de la realidad. También tenemos las psicopatologías de la memoria, en las cuales podemos ver las hiperamnesias, amnesias globales o parciales, la pseudología fantástica, los déjà vu. También se estudian los trastornos de la voluntad, como la bulia o apatía, la obediencia automática, el negativismo. También nos centramos o más bien se centra la psiquiatría en aquellas perturbaciones de la conciencia como la obnubilación, la hipervigilancia, los estados confusionales de la persona. También tenemos las psicopatologías de la percepción, las cuales pertenecen las alucinaciones, las ilusiones, las alteraciones de la afectividad. También tenemos las disforias maníacas, depresivas, paratímicas. Las paratímicas son una incongruencia o inadecuación de una expresión emocional de una persona respecto de una situación específica. Y esto lleva a que las manifestaciones de las emociones no correspondan o sean desproporcionadas con el contexto. Y dentro de todas estas vamos a ver en esta clase 5, que yo creo que cometerá 6, que considero que son las más importantes, debido a que tenemos poco tiempo. Y que yo creo que son las que mayor se centra la psiquiatría. Digamos, yo sé que dentro del grupo tenemos psicólogos y, si no estoy mal, algún psiquiatra. Si tienen a bien a corregirme algún término que no esté adecuado, les pido por favor que me corrijan. Y dentro de todas estas alteraciones o falsas percepciones, toca hacer una claridad, y es que a la criminología no le interesa investigar la incidencia de esos trastornos o alteraciones en la imputabilidad del sujeto. Es decir, si sobre esa persona se le pueden hacer reproches en punto de la justicia penal, sino la criminógenes de los mismos. Es decir, la relevancia etiológica que puedan tener en la génesis del comportamiento delictivo. Lo que nos importa es cómo esas alteraciones pueden ser la causa o consecuencia, en algunos casos, del comportamiento delictivo. Y antes de abordar estas diferentes factores criminológicos, o criminógenos, perdón, tenemos que entrar en un punto que es muy complicado. Cuando se está hablando de anormalidades o alteraciones de la normalidad psíquica de una persona,
el primer tema que toca hablar es la dificultad de definir qué es normalidad psíquica. Y esta normalidad psíquica, la psiquiatría en un primer momento le da una valoración médica, es decir, que todos los órganos que hacen parte de esa psiquis del humano, el cerebro y cómo funciona estén funcionando bien. O sea, todos sus órganos están, cuando pasa por el encefalograma, se ve que todas las partes del cerebro se alumbran cuando tiene determinados tipos de pensamiento o de actividades. Pero la psiquiatría, junto con la psicología, han entendido que esa normalidad psíquica no solo puede mirarse desde el punto de vista biológico, sino que tiene una fuerte influencia del contexto sociocultural. Lo que puede ser normal para determinada cultura no lo puede ser para otra. Y pues dentro de eso podemos ver las diferencias que puede haber entre los grupos originarios y la sociedad occidental. Tenemos conceptos totalmente diferentes de lo que es la normalidad psíquica y eso lleva a interpretaciones diferentes de cómo puede influir eso o qué relevancia criminológica tienen o pueden tener las diferentes anomalías, alteraciones, trastornos y diferentes enfermedades psíquicas. Y vamos a tomar en esta sesión una visión claramente occidental de medicina tradicional, por llamarlo o una medicina occidental, para poder hacer el análisis de esos trastornos o enfermedades psíquicas. La primera de ellas tenemos las oligofrenias, o lo que se conoce como, en el argot popular, como retraso mental. Dentro de este espectro podemos hacer dos diferenciaciones. La primera, las personas que tienen una oligofrenia profunda. La literatura ha dicho que debido a la disminución que tienen estas personas, hay una muy baja posibilidad de delinquir y por tanto no van a ser objeto de el análisis por parte de la psiquiatría y la psiquiatría criminológica. La psiquiatría o las psicopatologías criminales se centran en específicamente los que sufren una oligofrenia moderada o leve. ¿Y por qué se centran ahí? Porque dicen, esas son las personas que tienen una capacidad suficiente, tienen una capacidad intelectual suficiente para poder tener una vida en relación. Sin embargo, hay unos factores delictógenos que, debido a su disminución en la capacidad intelectual, los llevan a tener comportamientos impulsivos, irreflexivos y poco control de sus instintos primarios. Y esto, junto a la precariedad en las relaciones interpersonales, que a su vez genera una frustración dentro del individuo que tiene esta patología, genera reacciones agresivas y es lo que lleva en un primer momento, o la génesis, de lo que podría generar comportamientos asociales o comportamientos criminales. Son estos tipos de comportamientos los que nos presentan un mayor índice de criminalidad. No obstante, la literatura específicamente nos manifiesta que
aunque las personas que tienen oligofrenias moderadas o leves tienen un mayor índice de criminalidad, los estudios han demostrado que la población que incurre en la infracción de la norma no es demostrativa de que generan una gran criminalidad. No son un factor de criminalidad profundo las personas que sufren este tipo de patologías. El segundo tipo de alteración, trastorno, perturbación, son los trastornos orgánicos cognitivos. En eso también lo podemos dividir en dos, en dos categorías, que son los delirios y las demencias. Entonces, en cuanto a la demencia, genera unos trastornos de conducta y unos trastornos irregulares que llevan consigo o pueden llevar consigo la agresividad de la persona que sufre esta enfermedad, la demencia. Y estas situaciones es lo que la criminología ha entendido como que pueden ser factores delictógenos. Y por su parte, los delirios son desvaríos que pueden perturbar la razón de una persona por tener específicamente una enfermedad. Estos delirios alteran la conciencia. Al alterar la conciencia tienen poco control de su de su ser, y esto también se constituye un factor delictógeno. Estas demencias y estos delirios están asociados a pequeña criminalidad. Entonces, la literatura pone ejemplos como que la persona con demencia, al no reconocer a las personas de su entorno, lo puede llevar a a afectar de forma personal a estas personas que son sus conocidos, que son sus familiares. Son delitos de elecciones personales, delitos mayores. También puede llevar a perder la noción de la realidad y sentir que necesitan de determinada cosa o determinado objeto, por lo tanto cometen hurtos menores. Estos hurtos menores generalmente no están planificados, no tienen una relación con la biografía del individuo, son únicamente consecuencia de el estado de perturbación mental que tiene el sujeto en determinado momento a raíz de la enfermedad. Un tercer trastorno son aquellos trastornos relacionados con el consumo de alcohol y las drogas. La criminología ha entendido que el alcohol es un factor criminógeno porque el exceso de alcohol genera trastornos somáticos, psíquicos, sociales, perturba las facultades de elección y de juicio, también de raciocinio, y potencia la agresividad del sujeto que ingiere esta bebida. Y esto también genera una exaltación en la vitalidad del sujeto, unido a un descontrol del mismo. Y este descontrol de la persona impulsa el comportamiento del sujeto a cometer conductas que probablemente en sano juicio no haría. Y la literatura entonces relaciona cierto tipo de delitos
con el consumo excesivo de alcohol, y lo que tenemos generalmente son riñas, lesiones personales. En ocasiones, cuando el consumo de alcohol es crónico, genera alucinaciones, genera supuestos enemigos. Yo no sé si todos los que hemos ingerido alcohol en algún momento consideramos a la persona con la que estamos ingiriendo el alcohol como nuestro mejor amigo. Entonces, no, mi amigo, ¿cómo está todo eso? Se genera un lazo muy fraterno y uno está completamente desinhibido, pero a su vez esto también puede generar que se creen dentro del individuo supuestos enemigos. Entonces, cuando la persona identifica a X persona como un enemigo potencial o como un enemigo, reacciona de forma agresiva y genera delitos de lesiones personales. Otro de los delitos asociados con el consumo de alcohol son los delirios celotípicos. Entonces, la persona que está ingiriendo alcohol ve a su compañera sentimental o con la persona que lo está acompañando, bailando con otra persona, hablando con otra persona, y esta alteración que tiene la persona por haber ingerido alcohol lleva a entender que la persona que está con él lo está traicionando, está coqueteando con la otra, y se genera otra vez el delito o los delitos de lesiones personales o las riñas, que ese es digamos, de los principales delitos que se cometen. También hay otra parte de la literatura que menciona que el uso de alcohol o el uso de drogas, que ya vamos a ver, genera cierta desinhibición, y que por tanto el alcohol, digamos, puede ser un dinamizador de determinados comportamientos delictivos. Y es el caso de la persona que ha sido contratada para acabar con la vida de otra persona, y para poder desinhibir ese super yo, digamos, esa conciencia de lo que está haciendo mal, ingiere una determinada cantidad de alcohol que le permite hacer esta acción nociva frente a otra persona. En cuanto a la drogodependencia, se tiene que digamos que podemos asociar dos tipos de criminalidad a esta situación. Primero, la criminalidad instrumental, y es aquella criminalidad que se presenta para que la persona que es dependiente pueda conseguir la sustancia estupefaciente que necesita. Un tipo de criminalidad, que es la criminalidad inducida, que es la criminalidad que se produce por los efectos de la droga propiamente dicho, lo cual genera delirios y estados confusionales, estados que llevan a la persona a cometer determinadas conductas delictivas. Y sobre esto, la literatura o la doctrina ha podido determinar que la mayor cantidad de delitos se presentan cuando la persona está bajo el síndrome amotivacional. ¿Y qué es el síndrome amotivacional? Y es una fase anterior al síndrome de abstinencia, que son todos estos actos, digamos, y bajo este síndrome amotivacional, que es antes de la abstinencia, el sujeto destina su comportamiento y su conducta a evitar la carencia del estupefaciente. Entonces, él ya sabe que se va a quedar sin estupefaciente. Eso le genera una angustia
porque no quiere llegar al síndrome de abstinencia, porque sabe lo que siente el síndrome de abstinencia, y entonces empieza a dirigir sus actos a evitar esta carencia de la sustancia estupefaciente. Y así tenemos que, les voy a leer una partecita. Que describe muy bien esto, dice. Los hechos delictivos tienen lugar fundamentalmente bajo el denominado síndrome amotivacional, momento anterior y previo al síndrome de abstinencia, cuando el adicto presiente la cercana presencia de este último, casi llega a sentirlo, a vivenciarlo, a sufrirlo, experimentando un ansia anticipatoria o síndrome psíquico por la ausencia de la droga o la falta de dinero para adquirirla, que el drogodependiente asocia al síndrome de abstinencia. Durante el síndrome amotivacional, el único motor del comportamiento del adicto es la obtención de la droga, que evite la deprivación y aporte el tóxico que le devuelve el perdido equilibrio psicoorgánico, manteniendo el adicto en esta fase el conocimiento, la deliberación y decisión necesarias para conseguir lo único capaz de movilizar su precaria existencia, que es la droga. Por ello, los hechos criminales cometidos bajo el síndrome amotivacional pueden ser fríos, utilitarios, al amparo de una necesidad no actual, pero sí próxima, que dirige una voluntad razonada. Y entonces, desde el punto de vista criminal, ese apartado que nos acabo de leer, ¿de dónde pertenece? Qué pena. ya te digo. Esto aparece en el libro de Psiquiatría Criminal y Forense de García Andrade y está específicamente en la página 338. Muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, espera un momentico, dejo el libro acá. Listo, entonces, dentro de la drogodependencia, entonces, como ya lo mencioné, dos tipos de criminalidad: la criminalidad inducida, la criminalidad instrumental, y dentro de la criminalidad instrumental tenemos el síndrome, los delitos cometidos por la persona en la cual se encuentra el síndrome amotivacional, que es el síndrome anterior a la abstinencia. Una cuarta anomalía, alteración o trastorno que estudia la criminología es la esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad mental, lo cual lo ubica dentro de la parte de la psiquiatría, desde el punto de vista biológico, que incapacita al sujeto para valorar la realidad y para gobernar rectamente su propia conducta. Entonces, ¿qué pasa? El sujeto tiene una pérdida de contacto con la realidad y un corte con la continuidad biográfica del enfermo. Es decir, es un delito sin historia. Entonces, al perder la persona ese contacto de la realidad, comete delitos que no se explican, o que más bien que se explican únicamente por esa desconexión con el momento presente del sujeto. Y esto hace que ese tipo de delitos sean de difícil explicación, uno no entiende por qué se cometen. La esquizofrenia, de acuerdo con la literatura, con la doctrina, hoy tengo permitida la palabra literatura, dicen que el porcentaje de delitos cometidos por las personas esquizofrénicas es muy bajo, pero que la creencia popular hace que se le tenga un miedo muy grande a las personas que sufren de esta enfermedad, porque cuando cometen delitos, cuando están completamente desconectados de la realidad, pueden ser atroces y crueles. Son delitos cometidos sin sentido y justificación por la indiferencia afectiva que puede tener el sujeto
respecto de su víctima. Entonces, la literatura nos dice, mire, no hay un respaldo científico de que el esquizofrénico sea uno de los grandes delincuentes o se considere que hay un gran porcentaje de personas esquizofrénicas que cometen delitos. Realmente es muy bajo, pero el miedo a ese tipo de delitos atroces es lo que se le ha dado una relevancia dentro de la criminología. Entonces, tenemos entonces la criminalidad del esquizofrénico, y ahora otra cita. Esta cita está en Antonio García Pablos de Molina, en el Tratado de Criminología, dice: la criminalidad del esquizofrénico y la peligrosidad del psicótico en general enfrentan al mundo científico y a las creencias populares. La sociedad teme al enfermo mental y supone muy relevante su contribución a los índices de delincuencia, y sin embargo no parece contar con respaldo empírico de la apreciación popular, sobre todo si se repara en la alta incidencia de la esquizofrenia en la población en general. La sociedad teme al psicótico más por su imprevisibilidad e incomprensibilidad de su comportamiento que por la peligrosidad real del mismo. El esquizofrénico no contraviene significativamente la ley penal. Sucede, sin embargo, que por su comportamiento eventualmente delictivo cuenta con una particular visibilidad diferencial. Sus crímenes, aun cuando no representan índices llamativos, atemorizan porque son atroces y crueles. Por la falta de motivación e historicidad de los mismos, porque carecen de sentido y justificación, y desde luego porque la brutalidad del esquizofrénico y la indiferencia afectiva de este lobo solitario, que jamás da muestras de arrepentimiento, fomentan socialmente su aureola demoníaca. No cabe, por tanto, generalizar atribuyendo a las psicosis y en particular a la esquizofrenia una peligrosidad elevada. Hay que ponderar no solo ni fundamentalmente la enfermedad en sí, sino también la personalidad previa del enfermo, su dotación afectiva, sus síntesis de agresividad, biografía y forma de relacionarse con el mundo externo, entre otras. Que eso reitera lo que acabé de mencionar. Y dentro de la esquizofrenia, y más bien dentro del delito, dentro de la esquizofrenia, la criminología le ha entendido que el delito es un síntoma más de su enfermedad. La quinta alteración o trastorno es el trastorno delirante o la paranoia. La paranoia entonces, la paranoia tiene un gran problema, y como lo voy acá a contar, es que agrupa bajo una denominación paranoia una serie de entidades clínicas dispersas, distinguiéndola entre un grupo de demencias precoces y otras. Y así en el Kraepelin, en su tratado de psiquiatría, lo definía como el desarrollo insidioso bajo la dependencia de causas internas y según una evolución continua de un sistema delirante duradero e imposible de sacudir, que se instaura con una conservación completa de la claridad y del orden del pensamiento, el querer y la acción. Para el autor, la paranoia es una psicosis endógena. Bueno, ¿qué pasa con la paranoia? Entonces, en primer lugar, hay un sector de la doctrina de la psiquiatría que niega la entidad de autonomía de este trastorno. Y como agrupa una gran cantidad de trastornos o de anomalías, su concepto es un poco difuso. Pero ¿qué es lo importante acá? Y es que el paranoico
conserva su personalidad. Lo que se puede ver es una hipertrofia del yo. Bueno, eso ahorita lo explicamos con el psicoanálisis. Conserva su personalidad. Hay una suspicacia, hay una desconfianza en los demás que genera hostilidad cuando se produce, así sean actos mínimos que detonen el trastorno delirante. Y tiene una importancia criminógena por la especial peligrosidad del paranoico y por su imprevisibilidad. La persona neurótica o paranoica trata de protegerse frente a la angustia, a la tensión interior de su psiquis, y no lo consigue, y por eso genera o detona comportamientos asociales. No obstante, esta neurosis, como lo ha dicho la doctrina, tiene una delictogénesis mínima, porque el neurótico generalmente es más autoagresivo que heteroagresivo, es decir, se genera más daño a sí mismo que a los demás. Y entonces tenemos que el delito neurótico se manifiesta por lo común como reacción anómala y desproporcionada que explota a través de los denominados actos de cortocircuito. Su actuar es a menudo compulsivo, irresistible para aquel. El neurótico es una personalidad egocéntrica, narcisista e inmadura, cuya impulsividad incontrolada determinará que sus trastornos afectivos y estados emotivo-pasionales se traduzcan en fuerzas criminoimpelentes. Pero como el neurótico no rompe con la realidad, su delito es histórico, comprensible, aun cuando a más de las veces sea necesaria una interpretación psicodinámica para que su conducta cobre sentido. La comisión del delito opera a modo de experiencia catártica, liberadora de los conflictos y represiones que sufre, siendo un infractor que cuenta con un excelente pronóstico resocializador. Y finalmente, antes de seguir con la teoría psicoanalítica, tenemos los trastornos de la personalidad. Dice, la psicopatía, sociopatía y personalidad antisocial suelen emplearse como sinónimos, mereciendo un amplio reconocimiento de la definición que ofrecía inicialmente el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de la Asociación Americana de Psiquiatría. El término psicópata se reserva a individuos que están básicamente sin socializar, cuyos patrones de conducta les llevan a continuos conflictos con la sociedad, son incapaces de una lealtad relevante a los individuos, grupos y valores sociales, son extremadamente egoístas, insensibles, irresponsables, impulsivos e incapaces de sentirse culpables y de aprender de la experiencia de su castigo. Estos son los que se han considerado que son los factores criminógenos de estas personas que sufren los trastornos de personalidad. Su nivel de tolerancia de frustraciones es bajo, tienden a culpabilizar a otros o a racionalizar de modo plausible su propia conducta. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué tan alejado está los delincuentes con trastornos de la personalidad del sujeto que protagoniza, bueno, el sujeto no, o pues sí, el protagonista de Fragmentado, porque es lo único como que yo puedo personalizar al delincuente con trastorno de personalidad? De Fragmentado. Es Repíteme la pregunta, por favor. una Ah, no la he visto. No sé qué película me estás hablando. Si me la puedes contar un poco porque realmente no la conozco. pues principalmente el
el paciente, no recuerdo el nombre, pero pues precisamente padece de trastorno de personalidad y tiene como más de 30 personalidades. Pero Un pues trastorno bipolar. empezó a crear entre esas personalidades decían como, ay no, es que ya viene la bestia y era la personalidad caníbal que secuestró y mató a unas jóvenes. Entonces, pues era como lo que yo pude percibir y analizar era que esa misma persona era como a la vez, o sea, como a la vez muchas personas que se tenían nombres propios y también pues tenía como la vislumbración de vidas propias, ¿sí? No sé qué tan alejado esté esa personificación del paciente con o del delincuente con trastorno de personalidad, porque pues efectivamente el hombre cometió homicidio, secuestro e incluso tortura. Dana, mira, dentro de la psiquiatría hay un término que se llaman los trastornos de personalidad bipolares. Eh, Dentro de esos trastornos de personalidad bipolares hay una desconexión de la psiquis de la persona de forma temporal. ¿Qué quiere decir eso? La persona pierde su biografía y se conecta con, y esto lo podríamos explicar desde la parte psicoanalítica, con unos deseos desde el inconsciente que pueden generar la creación de unos, sí, sí, de una personalidad diferente, por llamarlo de alguna forma. Y dentro de esta otra personalidad, esos rezagos del inconsciente que pueden no ser, más bien, dentro de esa personalidad creada dentro de los trastornos bipolares, puede existir déficit del yo o déficit del superello, perdón, del superyo, que son como esas estructuras que reprimen los instintos de la persona y puede llegar a crear determinadas conductas con una total ausencia de una empatía por el otro, pueden ser muy agresivos, pueden ser crueles. Digamos que no conozco la película, no podría saber muy bien para responderte la pregunta, pero desde el punto de vista teórico, estos trastornos de personalidad bipolares pueden generar ese aislamiento de la biografía de la persona, crear una nueva, por llamarlo de alguna forma, en el cual las pulsiones del inconsciente los lleven a cometer ciertos actos delictivos. Digamos, yo he leído en algunos libros, no en muchos, porque este no es mi fuerte, yo soy abogado, no psiquiatra, pero entre lo que he podido leer, he podido evidenciar personas que pueden presentar hasta dos, tres, cuatro personalidades diferentes, pero realmente no sé la explicación psíquica de por qué se produce una diversificación de las personalidades en una persona y no solo una. La que conozco es la bipolar y lo que te acabé de explicar. No sé si fui claro. Sí, 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 señor. Y pues más o menos de un caso de la vida real en el que en el que un sujeto sufra de trastorno de la personalidad y a su vez haya cometido crímenes, ¿cuál sería, profe? Hmm, no, eso te lo respondería en la próxima clase porque realmente no conozco ningún caso que se haya judicializado de una persona con trastorno bipolar porque muchos de los casos de esas personas se les puede La tratar como inimputabilidad. enfermos, exactamente, enfermos mentales, son inimputables, entonces no sabría decirte una sentencia que haya tratado específicamente ese caso. Pues lo pregunto por lo que precisamente lo único que tengo de
ejemplo o de exteriorización de un delincuente de trastorno con trastorno de personalidad, pues es esto. Y pues no sé qué tan alejada esté esta película de la realidad, si es mucha ficción o pues puede tener un poquito de cercanía a lo que sería un delincuente con trastorno de personalidad. Mira, me comprometo la próxima clase que lo primero que veamos es un caso específico en el que se haya abordado el trastorno bipolar, para ver cómo se definió, porque realmente no te puedo decir un caso en específico que haya tratado este tema. Además de las películas y lo que le cuentan a uno en prensa, digamos, pero un caso documentado judicialmente, donde se puede evidenciar efectivamente que hay un peritaje que diga que hay un trastorno de la personalidad, que a través de ese trastorno de la personalidad bipolar fue que generó determinado comportamiento delictivo, no lo tengo. Lo que puedo decir son análisis o estudios psiquiátricos donde dice la existencia de este, de este trastorno y que la probabilidad, no, más bien el porcentaje de que estas personas cometan o no cometan delitos. Pero así ya llevándolo a que cometió 50 homicidios y que estaba perdido en el mundo y que se creía caníbal como la película, no lo sabría decir. Profe, el caso de Garavito no se trató así con varios dictámenes periciales sobre el concepto para determinar su inimputabilidad. No, Garavito no fue tratado como inimputable. Garavito No, fue condenado a considerarse una persona imputable que sabía lo que estaba haciendo, digamos que podía tener una deformación dentro de la psiquis, específicamente dentro de la libido, pero ajá. esa persona se consideró imputable. Pero en el caso se trataron varios dictámenes de psiquiatras para tratar de desvirtuar precisamente lo de la Ah, defensa. Pues me eh, refiero a lo sí, que estaba exponiendo ahorita Marcela. Joana Pacheco escribió algo. A una persona puede ser Garavito. El caso tenía un trastorno de la personalidad. Bueno, eh, entonces hablemos de los trastornos de la personalidad. Eh, Generalmente los trastornos de la personalidad nos llevan a lo que son las psicopatías. Y es que en estas psicopatías se hace que el sujeto se desentienda de su componente más básico humano, la capacidad de ser bondadoso con otros, su capacidad para sentir arrepentimiento y su potencial de vincularse de manera real con sus semejantes. Y en razón de eso, la persona entiende, o más bien, encuentra permitido, no ve límite para poder desarrollar desarrollar su conducta criminal. Pero yo creo que lo de Garavito se puede explicar desde otro punto de vista diferente de la psiquiatría y un trastorno de la personalidad. Porque es que tenemos que tener en cuenta que los trastornos de la personalidad se entienden como se entiende como una enfermedad mental que tiene el sujeto. Y yo soy partidario de que una persona como Garavito no es un enfermo mental, sino que tiene problemas dentro de la construcción social de lo que se considera correcto o no correcto. Entonces, voy a tratar de poner un ejemplo. Vamos, vamos a tratar de no adelantarme mucho. Utilicemos la teoría psicoanalítica para entender a Garavito. Entonces, bueno, Profe, perdón que le dime. interrumpa, pero es que Garavito lo que era un pedófilo.
pero ¿por qué se da, digamos, por qué se da ese gusto por los niños de una persona? ¿Es porque tiene una enfermedad? Digamos, y esto nos lleva, es que esa discusión es mucho más profunda, y es, ¿el enfermo, digamos, el delincuente es un enfermo? Que es una de las cosas que yo he tratado de desvirtuar en cada uno de los análisis que he hecho de el positivismo criminológico, los enfoques biológicos, y ahorita con la parte de la psiquiatría dentro del componente psicológico de la persona. Yo no estoy de acuerdo con el principio de diversidad. ¿Qué es el principio de diversidad? Ya lo hemos visto muchas veces, y es que el delincuente y el no delincuente son personas diferentes por algún componente específico de su persona. Y esa diferencia es lo que lo lleva a cometer ciertos delitos. Yo, por el contrario, creo que el delincuente generalmente generalmente es una persona completamente normal, que tiene problemas dentro del desarrollo de su psiquis y generado por el aprendizaje de ciertas conductas o el no aprendizaje de ciertas conductas, con una mala conformación de lo que vamos a ver ahorita, que puede ser el super yo, o de el yo, más o menos, del yo, ya trato de explicarlo con eso, y eso genera, a su vez, que hayan autojustificaciones para cometer el delito. Entonces, voy a explicar en esto, voy a tratar de explicarlo, sin adentrarme un poco en la teoría psicoanalítica. Entonces, yo creo que Garavito dice, mire, digamos, hay una mala concepción de los límites que impone la sociedad, de esa empatía que tiene que tener con las personas, y de esa visión de protección que se tiene dentro de la sociedad frente a los menores. Y esa disociación lleva a que cuando la persona o cuando Garavito elige cometer el delito, genere autojustificaciones para esto. Es decir, que Garavito dice, mire, yo tengo un instinto, a mí me gustan los niños, y ese niño se merece que yo lo viole porque él me provocó, porque él iba caminando frente a mí de forma coqueta, y como él me provocó, yo tengo el derecho de poder cometer esa conducta. Y él dentro de sí mismo no encuentra que ese comportamiento esté mal, porque este comportamiento fue inducido. Es como más o menos una pelea. Yo le empujo, usted me empuja, entonces yo le pego. Usted me provocó, yo lo hago, pero yo no actué mal al haberle pegado, porque yo tenía una justificación para eso. Entonces yo realmente creo, y yo creo que esta fue también la decisión de la judicatura, para entender que Garavito era una persona completamente imputable, era una persona normal, no era una persona con una enfermedad mental que le impidiera conocer lo que estaba haciendo, sino que yo creo es que era consciente de lo que estaba haciendo, y una de las, digamos, sin problemas en las dinámicas de la psiquis de Garavito, lo llevó a cometer esos delitos y autojustificarle y no ver malos. No sé si me hice entender. Sí, señor. Bueno, vamos con y esto, acá hay una pregunta, es FM Fabiana Muñoz, dice, ciertos casos como el desorden pedófilo puede también tener una incidencia química y anatómica alterada dentro de la gente, eso se puede tratar científicamente. Entonces, ¿hasta qué punto
es o no una enfermedad si se trata con afecciones de este tipo. Entonces, como vimos la clase pasada en el enfoque biológico del delito, mirábamos una versión que era el enfoque endocrinológico, que se decía que el ser humano o el cuerpo era una mezcla de diferentes sustancias, enzimas, que la alteración de estas llevaban a un comportamiento antisocial, bueno, asocial, o llevaba a un comportamiento criminal. Y dentro de esta visión de la criminología biológica, se llamaba la atención con los procedimientos hormonales que se le hacían a las personas que tenían, que habían cometido algún delito de carácter sexual contra un menor y que en cierto momento había, que había disminuido su deseo sexual. O sea, digamos, esto es terapias hormonales para que las personas que hacen agresiones sexuales dejaran de delinquir. Y sobre esto, dentro de las muchas reflexiones que se hicieron o que traté de hacer en esa clase, y es que este tipo de anomalías endocrinológicas no han podido ser probadas de que generan una afectación específica en la persona. Y entonces yo traía un ejemplo y lo hice con toda la intención, y era que habían estudios que decían que la mujer en el proceso de menstruación tenía una mayor incidencia criminológica por los factores hormonales que producía este proceso dentro de las mujeres. Cosa que desde mi punto de vista no tiene sentido, pero además la doctrina ha podido desvirtuar que estos procesos hormonales se vuelvan un factor delicto genético, bueno, un factor criminológico. Y ¿cómo explico esto? Digamos, la falta de, es que, digamos, parte de lo complejo de entender que los criterios biológicos son la causa del comportamiento criminal es que el conocimiento científico que tenemos actualmente no ha permitido explicar a ciencia cierta cómo influyen estos procesos dentro del comportamiento criminal. Nosotros podemos decir que, sigamos con el ejemplo de las mujeres, y no quiero que esto suene estereotípico, pero pues siguiendo el ejemplo que habla la criminología de las mujeres en periodo de menstruación, que una mujer esté en periodo de menstruación que pueda tener un comportamiento en el cual, por ejemplo, odia a todos los hombres, eso no, o tiene un comportamiento que no se halla en determinada parte, que tiene una incomodidad, que se siente más irritable, no genera específicamente un comportamiento criminal. Y lo mismo pasa con las personas que, es que se me olvida la palabra, las glándulas suprarrenales, ¿qué es lo que segregan?
Bueno, ahoritica se me va. Ahorita se me va. Pero digamos, lo importante acá es que no se ha podido determinar cómo esas alteraciones dentro del proceso químico que se genera en las diferentes glándulas suprarrenales y demás que tienen que ver con, ay, se me está yendo la palabra de todo, en, ay, ¿cómo se llama esto? Endocrino, no, en todos los procesos endocrinológicos no han podido determinar que esto genere un comportamiento criminal, que puede generar un comportamiento o que puede crear una, digamos, una molestia, una irritabilidad, que puede generar cierta agresividad. No se ha podido hacer el link cómo esa agresividad o cómo ese sentimiento de inconformismo puede llevar a la creación del delito. En el punto de vista específicamente de los pedófilos, también lo hablé en la clase pasada y es, no se ha podido establecer que unos mayores niveles de testosterona en determinadas personas lleven a la comisión de un delito desde el punto de vista sexual. También hablé que hay un tipo de patología específicamente que es el cromosoma, cuando son hombres son XY, cuando son mujeres son XX, pero hay personas que tienen alteraciones y que son cromosomas XY. Es una alteración específica. Y entonces la literatura en un primer momento le decía, mire, es que tiene 2 células YY. Eso quiere decir, es un superhombre, por llamarlo de alguna forma. O es más hombre de los demás por tener esa vinculación de estos 2 cromosomas YY. Pero la literatura también descartó que las personas que tenían ese componente XYY fueran más proclives a la comisión de un delito, que pueden tener unas características físicas específicas, que pueden ser más grandes, pueden tener más barba, pueden ser más fuertes, pueden ser hasta más irascibles, pero la vinculación de esa irascibilidad con la comisión del delito todavía no se encuentra probada. Entonces, con la salud mental pasa algo muy parecido, y es que si yo les pregunto a ustedes, y les pido por favor que me contesten, y es, ¿quién sabe qué es estar bajo la normalidad mental? ¿Quién es normal mentalmente acá? O si saben qué es ser normal mentalmente, qué es tener una psiquis normal. Entonces, por ejemplo, la mayoría de personas venimos de una familia disfuncional. Esta disfuncionalidad de nuestra familia genera determinados comportamientos que pueden no estar dentro de lo que se considera normalidad, pero eso no nos hace delincuentes. Es muy difícil establecer un patrón de lo que es la normalidad. La normalidad, desde mi punto de vista, es un concepto sociocultural, es una medida que busca estandarizar el objeto de observación. Entonces, yo bajo mi estudio científico puedo determinar que el 50% de las personas, o más bien el 80% de las personas tienen el azúcar en, no sé, por decir un número 80. Bueno, como eso es lo que yo pude reflejar, para mí la normalidad la voy a tomar como 80. Pero es únicamente un patrón. Y es mucho más difícil medirlo cuando son cosas que no son perceptibles por los sentidos, como por ejemplo la psiquis de la persona.
¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Quiere preguntar algo más? No, profe. Bueno, entonces ya sé que son las 7, voy a tratar de explicar la teoría psicoanalítica lo más rápido posible. Y por favor, me dice si tienen alguna duda. Entonces, teoría del psicoanálisis, el que se inventó esto fue Freud, Sigmund Freud. Y Freud, dentro de su concepción, estableció varias cosas que son importantes dentro de la criminología. Quiero hacer especial énfasis en el psicoanálisis, porque primero el psicoanálisis es una teoría, fue una de las teorías que permitió a los criminólogos entender en un primer momento de una mejor forma cómo funcionaba el comportamiento criminal. Es una teoría completamente eh, eh, ¿cómo es? Redonda, es una teoría que es completamente coherente, que deja pocos vacíos. Y esto ha permitido que poder encajar el comportamiento criminal dentro de esta teoría, porque no quedan cabos sueltos, y la explicación de Freud sobre las diferentes categorías hacen entender el proceso de formación de la conducta criminal y por qué se da. Es una teoría que en un primer momento de la criminología sirvió para explicar por qué se generan los delitos o por qué se nacen en el pensamiento criminal los delitos, aunque Freud nunca utilizó la teoría para analizar el comportamiento criminal. Fueron estudios posteriores que permitieron la asimilación. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, Freud establece 3 categorías. Son 3 entidades que interactúan para regular la conducta de la persona, para regular los conflictos que tiene una persona dentro de sí misma y cómo se adapta a su realidad. Estas primeras 3 categorías son el ello, el yo y el superyo. ¿Qué es el ello? Entonces, el ello representa la parte más primitiva e inconscientes de la psiquis. Está impulsada por los instintos biológicos. Es como el hambre, el sexo y la agresión. Este ello opera bajo el principio del placer. Busca una gratificación inmediata sin considerar las normas o las consecuencias. Es los instintos básicos, las pulsiones básicas del hombre. Freud decía que es innato a la persona y que está presente desde el nacimiento. Entonces, un ejemplo de esto, vamos a traer a un bebé que llama por alimento, o sea, quiere que lo alimenten, sin importar dónde esté, ni si su mamá está ocupada, si no está ocupada, si está en la mitad de un cine, si está en un avión, no le importa. Él únicamente quiere que lo alimente, sin ninguna consideración. Por el otro lado está, voy a explicarlo como lo explica Freud, está el yo. Entonces, ¿qué es el yo? El yo es una parte de la psiquis que media entre las demandas del ello, es decir, esas pulsiones instintivas de la persona, las exigencias del superyo, que ya lo vamos a ver, y la realidad. Él actúa como un gestor racional de el comportamiento. Él se rige a diferencia del ello, que como ya dije, que opera bajo el principio del placer. El yo se rige por el principio de la realidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el yo busca mediar entre los impulsos del ello y busca encontrar las formas
socialmente aceptables de satisfacer esos delitos. O sea, yo estoy, entonces, pongamos otra vez, es una persona que siente hambre y entonces él no va a empezar a llorar a decir que tiene hambre, sino que espera a la hora que corresponde a la comida, que es, digamos, el almuerzo a las 12 del día. Él siempre busca, o sea, ese yo busca mediar entre lo que me está pidiendo el ello, lo que me está pidiendo el super yo, y busca que aterrizar esas demandas, sobre todo las demandas del ello, a la realidad. ¿Puedo o no puedo conseguir eso en este momento? No, no puedo conseguirlo, entonces tengo que esperar. Freud decía que este se desarrolla hacia los 2 a 3 años, cuando el niño empieza a percibir que no puede obtener todo de inmediato, que tiene que esperar y que hay ciertos momentos o reglas o situaciones en las que está llamado a satisfacer la necesidad y que no puede ser en todo momento. Y finalmente, el super yo. Entonces, el super yo encarna los valores morales, los ideales de la sociedad, es el que internaliza las prohibiciones, es como la conciencia moral, la que busca la perfección, la que juzga las acciones. Y este está guiado por el principio de moralidad. Entonces, él dice, mire, esto es moralmente aceptable de acuerdo con los ideales y valores y prohibiciones internalizados, y a raíz de eso culpa o premia premia según las normas internalizadas. Esto generalmente surge alrededor de los 5 años mediante la identificación de las figuras de autoridad, de los padres o de la sociedad. Entonces, para entender mejor esta trinomía que explica Freud, entonces no sé si ustedes han visto los muñequitos animados. Entonces, donde aparece un diablito, donde aparece un ángel y la persona en la mitad, escuchando los consejos de uno y de otro. Entonces, para poder graficar de la mejor forma, entonces, ¿qué sería el super yo? El ángel. Le dice, mire, esto es lo bueno, esto tiene que hacer esto, son las normas que de la sociedad. ¿Cuál sería el diablito? El ello. Le está diciendo, quiero comer, quiero tener sexo, quiero matar a esta persona porque me cayó mal, porque me miró mal, porque me cerró en el carro. Y está el de la mitad, que es el yo, que es la persona que está escuchando a los dos y que tiene que mediar entre uno y otro si es la persona que realmente toma la decisión. Y por qué es importante desde el psicoanálisis o cómo se puede entender el delito bajo esta figura. Bueno, acá voy a hacer un paréntesis. Freud, digamos, la base del pensamiento de Freud dice, Freud en un primer momento dice que la pulsión más grande del ser humano es el sexo. Eso es la pulsión de la vida. Y él desarrolla toda una teoría, entonces dice, mire, hay personas que tienen una fijación oral porque en los primeros meses de vida buscaba la satisfacción de sus necesidades a través de la boca, eso le generó un conflicto dentro de esa infancia prematura, y entonces la persona se quedó con ese conflicto dentro de su persona y ahorita lo viene a manifestar, entonces dicen, mire, las personas que generalmente fuman, comen chicle, se muerden sí que fuman, mascan chicle y bueno, todas esas cosas con la boca, tienen una fijación oral, también hay una fijación anal que se genera después de la oral y es cuando la persona empieza a tener placer por evacuar los intestinos. Digamos que esas son como la esencia de la teoría de Freud. O por ejemplo, está ¿cómo se llama? El síndrome de
Edipo o el de Electra, Edipo cuando es hombre, cuando es mujer, eso no lo vamos a analizar acá. ¿Y por qué no lo vamos a analizar acá? Porque son teorías que han sido rebatidas y que realmente no interesan para la criminología propiamente dicha. Lo que queremos es tener los modelos específicos que creó Freud. Entonces, esta interacción de estos tres modelos de el yo, el ello, el yo y el super yo, genera una serie de conflictos que puedan generar cierta ansiedad y mecanismos de defensa dentro de la persona. Entonces, ¿qué decía Freud? Mire, cuando la persona tiene un déficit o un déficit o un superávit de el ello y el yo, se generan determinadas conflictos dentro de la persona que lo llevan a tomar decisiones que se pueden traducir en un comportamiento criminal. Entonces voy a explicar esto con un ejemplo. Entonces, el ello le dice, quiero tener sexo, quiero tener sexo, quiero tener sexo, quiero tener sexo. Tiene un ello muy fuerte. Y eso hace que ese ello que es muy fuerte pueda hacer que prime sobre el super yo. Entonces, yo tengo un deseo muy grande, tengo una visión del super yo donde me está diciendo que violar a una mujer está mal, pero el ello al primar sobre el super yo hace que el yo tome la decisión de hacer esa conducta criminal, o es decir, acceder carnalmente a una persona. O, por ejemplo, un caso contrario es esas personas que tienen un super yo muy grande y que se vuelven los justicieros en determinada situación. Entonces, vamos a poner otro ejemplo y es, va manejando, ve que una persona se cruza un semáforo en rojo y la persona dice, eso está mal y yo tengo que enseñarle a la otra persona que eso está mal. Se vuelve justiciero y estrella a la otra persona. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es tanto un déficit o un superávit del super yo o como un déficit o un superávit del ello hace que la persona valore determinada situación y que eso a su vez genere un comportamiento criminal. No sé si me hice entender. ¿Tienen alguna duda sobre eso? Frente al yo, profe, yo tengo una pregunta. ¿Solamente actúa como un gestor, como un mediador entre el ello y el super yo? Porque pues de esa manera se podría concebir que el yo es como la humanidad presente, ¿sí me hago entender? O sea, como lo que siempre está presente, mientras que el ello y el super yo solamente están de manera implícita. No sé si estoy hablando o estoy errónea. No, la principal función del yo es mediar, pero a su vez él está regido por el principio de la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Él busca el momento en el cual se puede perfeccionar lo que él quiere. Entonces dicen, mire, lo que yo hablaba de la comida, yo tengo hambre, pero tengo que esperar, o en ese momento tengo sueño, tengo que esperar a que sea la hora específica para poder hacerlo. Entonces, el yo tiene esa, digamos, como esa doble función. Primero él escucha al super yo
escucha al ello y dice, bueno, el yo me dice, quiero comer. El super yo me dice, está bien comer. Y entonces el yo dice, sí, yo, super yo, y el yo dice, ¿es el momento adecuado para comer o no es el momento adecuado para comer? Esa interacción es lo que produce la conducta. Y efectivamente, el mayor función que tiene el yo es mediar entre esos componentes que sí, como sí, la principal función es mediar y atenerse al principio de la realidad. Es como que los dos escuchan. O sea, el mejor ejemplo es el diablito, el de los muñecos animados, el diablito y el ángel hablándole a la persona de un lado al otro. Pero es que, entonces que ahí me llevas a otra discusión. Es que el consciente, el preconsciente y el inconsciente. ¿Qué es lo que está en la realidad? El yo es una persona, es el, si el yo es un yo presente, como tú lo dijiste, es el que está enfrentado a la realidad que tiene las dos, el angelito y el diablito que le están hablando, que es el que tiene que tomar relaciones, que tiene que tomar decisiones, perdón, y dentro de esto también se sumerge lo que Freud decía del consciente, inconsciente y el preconsciente. Entonces, en el inconsciente, decía Freud, hay ciertos impulsos, ciertas funciones, ciertos deseos que se encuentran reprimidos que llevan a movilizar al ello, que pueden no estar presentes desde el punto de vista consciente, pero que se encuentran de la personalidad de la persona. La conciencia se encuentra dentro del yo, que es lo que tú decías, lo consciente, y más o menos el preconsciente podría decirse que está asimilado a lo que es el super yo. Entonces, para responderte la pregunta, el yo es lo presente, es lo consciente, es lo que está dentro de la realidad y por eso lo rige el principio de la realidad. Listo, profe, sí entendí. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, desde la teoría psicoanalítica, el delito puede interpretarse como el resultado de un desequilibrio, conflicto entre las instancias psíquicas que son el yo, el ello y el superyo, donde predominan o fracasan los mecanismos de regulación del yo o del superyo. Y ¿qué más? Son las 7:30, deme un segundo. ¿Qué más podemos? Bueno, no. Bueno, quiero que me digan si esta parte del psicoanálisis es que podríamos profundizar un poco más, pero yo creo que se me iría un poco más de tiempo del necesario. Bueno, vamos a hablar. Bueno. ¿Cómo se construye el superyo? ¿Y por qué es importante hablar de cómo se construye el superyo? Porque ahí es cuando se le empieza a dar una visión diferente a esta teoría, digamos, donde hay diferentes aportaciones de esta teoría y que permiten la ampliación de esta para entender el comportamiento criminal. Entonces, ustedes entendiendo
¿Qué es el super yo? ¿Qué es todo esta concepción social, cultural, de las normas y prohibiciones que hay dentro de un momento histórico específico, dentro de una sociedad específica? ¿Cómo creen que se construye el yo? El super yo, perdón. El super yo. Sí. Bueno, yo personalmente lo asocié con, no sé si usted y los compañeros y usted, profe, han visto la serie de You de Sí, Netflix. Él en su sí, sí, primera sí, sí. temporada trata de ser el novio perfecto a tal punto que mata como a todos los enemigos o las personas que representan un peligro de su enamorada del momento, digo yo. Sí, sí, sí. Entonces, precisamente trato de ver que el super yo en calidad o en aras de encontrar esa justicia, más que justicia, de tratar de hacer el bien, sobrepasa los límites que precisamente el yo empieza como a ponerlos, como tú no puedes matar a esta persona solamente porque hay un conflicto. Tú puedes más bien arreglar el conflicto mediante el diálogo y no matando a esta persona a pesar de que esta persona efectivamente represente un peligro. Digamos, esa serie de You es maravillosa, porque muestra desde se me olvidó la figura literaria que se llama eso, pero muestra desde la propia percepción de el agente, o bueno, del protagonista, qué le está pasando por la cabeza. Entonces él dice, hay una realidad específica, hay unas concepciones específicas que yo tengo sobre la justicia. ¿Cómo lo voy a materializar? Él dice, yo no lo voy a matar acá en la calle, sino que él lo planifica. Digamos que podríamos decir que esa es la parte del yo. Lo que está haciendo es decir, mire, vamos a tener el principio de la realidad, lo vamos a matar cuando haya un factor de oportunidad. Tiene una pulsión de tratar de matar a la otra persona porque le está haciendo daño. Digamos, tiene un instinto de supervivencia, una supervivencia construida, pero un instinto de supervivencia. Y un debilitamiento del super yo donde no alcanza a ver que esta es una prohibición que debería restringir su comportamiento. Pero ahí la pregunta no está resuelta y es cómo se construye ese super yo. Y es cómo yo construyo esos valores morales que me impiden a mí hacer determinada acción que prime el ello. Y entonces dentro de esta construcción del super yo, tenemos varias teorías que se nutren de la psicología. Entonces, por ejemplo, la teoría del aprendizaje. Profe, buenas Dímelo. noches, compañeros. Buenas Profe, noches. pues el super yo más o menos vendría siendo como lo que hemos, como aprendido, como lo que nos dan nuestros padres, como lo que también aprendemos de la sociedad, lo que nos damos cuenta si está bien o mal, porque la sociedad nos lo ha enseñado así. Un ejemplo, una relación en la que papá y mamá vienen, sí, como la familia, como el núcleo. Entonces es lo que sabemos que está formado del padre, la madre, sí, como las vivencias que uno trae como en familia, algo así entendería. Y como el ello es como de pronto conocer nosotros a la persona a la que nos gusta, saber que realmente tengo como un gusto hacia esa persona y el pero el ello, digamos, vendría manifestándose en el caso de que cuando hay unas peleas y que nos gusta de pronto que nos rueguen, eso serían como vivencias que uno ya tiene aparte y conoce por esas personas, algo así más o menos. Bueno, entonces acá hay varias cosas. La primera parte que tú dijiste, sí es la construcción del yo, pero entonces ahí viene una cosa muy importante. Entonces tú dices, es lo que nos enseña nuestra familia. Sí, Y entonces ahí tenemos, ¿qué pasa si el papá le pega a la mamá?
Exacto, o sea, es como según el núcleo familiar como esté formado. Si se ve normal, si uno creció como o sea, si en la familia se veía que los golpes eran normales, pues uno lo va a ver normal, ¿sí? Pero si Exactamente. ya, Digamos, exacto, pero entonces en el ello la vivencia es que yo no veo que mis papás se golpeen, pero llego yo y en este caso yo podría decirlo, le pego a mi pareja y veo que eso me da una satisfacción. Entonces Juliet, conocí espérate, algo. espérate un momentico. Entonces vamos a ver. ¿Tú tienes pareja? No, Bueno, ¿has tenido pareja? sí, claro. Listo. ¿Has querido alguna vez matarla porque ha hecho alguna cosa que no te gustó? No, no, la verdad no. Matarlos no. Bueno, Yo digamos, soy pero como digamos, más. pongámoslo en términos, o por lo menos pegarle. O sea, que lo cogiste con otro y Pues, dices, me gustaría pegar, darle una cachetada por eh, infiel. yo, pues no me ha pasado, profe, pero yo soy más bien, no sé si se pueda tomar por ese lado. Yo soy como ese tipo de persona que a mí me dicen, es que usted no me quiere porque usted no me cela, usted no me jode, usted, ese tipo, ¿sí? Yo Ok, no, yo soy como muy descomplicada, ¿sí? Como que bueno, no me interesa la digamos, persona si salió o no salió, a mí no me interesa sus problemas suyos. No me bueno, molesten a mí. me Algo alegra ya mucho, soy más pero así. bueno, ya, vamos a tratar de sacarte la respuesta con tirabuzón. Entonces, tú has vivido con una persona y dejas siempre todo sucio que tú dices, maldito, ¿por qué me deja todo sucio? Tengo ganas de cogerlo y trapear el piso con él. Digamos, digamos, ¿por qué te quiero decir con esto? Digamos, ese deseo de Sí, querer sí, sí, lo entiendo. eh, Realizar una como acción que no es, sí, digamos, decir, mire, yo quiero pegarle a este man, quiero coger y trapear el piso con las mechas de este man porque me dejó todo sucio, sí, cogió y orinó y dejó todo el orinal vuelto mierda, y sí, entonces ese sentimiento es el hecho, sí, sí, ese deseo de querer generarle daño al otro porque te sientes mal, digamos, como quieres desquitar porque tú sientes que te hicieron daño, que fue algo en contra tuyo. Entonces tú tienes ese deseo, pero entonces sí, tú dices, eh, vas al super yo y el super yo le dice, mire Juliet, es que eso de pegarle a la pareja no está bien. La ¿no? van a meter a la cárcel si le pega a la pareja, si usted le tira un jarrón y le da en la cabeza, lo puede matar. Eso no está bien, se puede meter en problemas. Sí, es como Entonces la tú parte dices, analítica de uno. digamos, sí, como ese comportamiento interno. Entonces, que tiene como la moralidad de la persona. Entonces dice, mire, no, entonces no lo voy a hacer. Entonces tú desistes de cometer esa conducta porque dentro de la psiquis tuya, tú sabes que eso está mal. Sí. Pero entonces el ello es esa ganas de matarlo. El superior decirle, no, no, no lo puedo hacer porque eso está mal. ¿Y cómo entra el yo ahí? Tú dices, le voy a pegar a este man una cachetada porque me fue infiel. Y tú dices, pero no le voy a pegar la cachetada enfrente de todo el mundo porque me va a hacer quedar mal. Porque entonces lo hago en la Ento- casa. Entonces, en la casa arreglamos. Sí, Entonces, si ves cómo interactúan esas tres tres. dinámicas de la personalidad. Sí, Y señor. entonces, lo que yo quería decirles es, y ya se me estoy extendiendo un poquito, y es cómo se forma ese super yo. Entonces, tú dices, mire, con los padres, sí, efectivamente con los Ujú. padres, pero ¿qué pasa si la persona ve que una conducta repetitiva es que el papá le pega a la mamá? Él lo va a tener dentro de la normalidad. Sí, Y al entenderlo dentro de la normalidad, hay otra instancia que es la sociedad, que le va a mostrar a través de diferentes campañas, y eso todo es muy importante desde el punto de vista político-criminal, eh, que le va a mostrar diferentes campañas que pegarle a la mujer no está bien, o que pegarle al hombre no está bien. ujú, Y entonces, además de eso, digamos, de ese aprendizaje de la familia, de esa interacción con la sociedad, que esa interacción con la sociedad es una interacción muy complicada porque cualquier interacción con otra persona está creando eh, eh, una influencia dentro del yo de super yo porque las personas además aprenden del ejemplo. Entonces, si yo veo que mi mamá le pega a que mi papá le pega a mi mamá, que además hay otro tipo de familias, y digamos, eso generalmente pasa en los barrios o en los sectores más con vulnerables, menos más recursos, marginados.
em, que ve que le pegan y entonces ve que esa conducta se vuelve normal y que a pesar de las campañas que hay en la televisión, no se genera una consecuencia negativa para la persona que se está realizando, la concepción del super yo de esa persona no va a estar suficientemente fuerte para poder frenar las pulsiones del hecho. Y entonces hay diferentes teorías de cómo se conforma ese super yo. La primera es la teoría del aprendizaje. Hay teorías de la psicología cultural, de cómo uno absorbe las estructuras y las superestructuras que hay en la sociedad que le enseñan a determinadas personas qué está bien y qué está mal. Y el ejemplo más claro de digamos, y acá dentro de esto está que el delito es una conducta aprendida totalmente, que es una conducta normal y que se aprende dentro del entorno. Y entonces el ejemplo digamos que a mí más me gusta para esto es por qué hay personas que no les importa explotar a otra con tal de obtener determinados recursos económicos. El típico jefe negrero. ¿Cómo se creó ese super yo para que sea más importante la obtención de un recurso económico y su provecho personal, obviamente, que la, la persona propiamente dicha, que el bienestar de otra persona? Y todo eso se aprende. Todo eso se aprende. Y eso es porque hay una superestructura que nosotros tenemos, que es el sistema en el cual estamos, el capitalismo, donde se premia a las personas que obtienen cierto éxito económico. Entonces, en esa configuración del super yo, de las superestructuras que hay dentro de la sociedad, hacen que la persona tenga una visión diferente de lo que está bien y que está mal, y eso permite que determinadas conductas pongan en riesgo o se aprovechen de otras personas. Y esto es una discusión, digamos, muy, muy profunda. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que estudió en un colegio católico del Opus Dei a una persona que estudió en un colegio católico que era franciscano. Los valores son completamente distintos y la configuración del super yo es completamente distinto, porque mediante el proceso de aprendizaje o de enseñanza le enseñaron sobre la primacía de unas conductas o de unos valores respecto de otros que no puede tener la otra congregación. Entonces, por ejemplo, el Opus Dei está completamente en contra de la homosexualidad. Por el contrario, los franciscanos son mucho más abiertos a esto. ¿Por qué se crea esta animadversión frente a la orientación sexual? Y es la creación del super yo. Y esto podemos discutir un montón, hay 1000 ejemplos que pueden discutir, que se puede mirar sobre la interacción del super yo y cómo se construye. Pero bueno, para el caso del delito, ya para finalizar, porque las 7:42, y hay ciertas interacciones sociales que permiten que se entienda la normalidad de un determinado comportamiento o que permita la justificación de determinado comportamiento. Entonces, cuando una persona tiene un super yo muy fuerte, él puede justificar la comisión de ciertas conductas punibles, como pegarle a otra persona porque en teoría está defendiendo a otra,
o matar a una persona porque está defendiendo a otra, como es el caso de Yu, porque tiene un super yo muy fuerte. Y se me escapó lo que iba a decir. Listo, sí. Cuando hay un superávit del yo, puede generar la comisión de ciertas conductas punibles. También cuando hay un déficit del super yo y hay por su parte un superávit del ello. Esa búsqueda de la satisfacción de los deseos más básicos del hombre y de la mujer hace que se salte o no tenga en cuenta la normatividad penal que le pone límites a la conducta. Y eso lleva a cometer homicidios, violaciones y demás, y demás conductas punibles. Bueno, ¿alguna duda? No, señor. ¿Cómo les pareció la clase de hoy? Buena, profe, buena. Más movida, más movidita que lo biológico. Estamos de acuerdo. Totalmente, sí. Lo biológico es un poquito más duro. Y además de que lo biológico ya está como, ya no se usa. Pero Mientras mira que no se usa, pero volvimos hoy a esa discusión de lo biológico, cuando hablábamos de los problemas hormonales de las personas que son pedófilos. Entonces, siempre es muy bueno conocer qué no es o la justificación de lo que no es, o más bien, o las diferentes justificaciones para que uno pueda tomar una decisión o pueda saber cómo abordar determinada problemática. Porque cuando ustedes llegan a la parte de política criminal, ustedes van a tener que tomar ciertas decisiones desde el punto de política pública que van atadas a estas concepciones del delito. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si nosotros decimos que el super yo se construye a través de la interacción social que tienen determinadas personas en su núcleo familiar y sabemos que en determinado municipio o en determinado barrio es normal que los hombres le pegan a las mujeres, pues el foco de la política pública para la prevención es tratar de cambiar los entornos. Pero por si al contrario, nosotros decimos que todos los pedófilos tienen un problema hormonal o que todas las personas que tienen el cromosoma XYY, pues la decisión de política pública va a ser, hagámosle un examen genético a todas las personas para saber quién tiene XYY para recluirlos a todos. O a todas las personas que sean pedófilos les vamos a aplicar los tratamientos no con testosterona, o sea, los procedimientos para reducir la testosterona. Entonces, el entendimiento de cómo se ha venido construyendo el delito es muy importante en el momento de la política pública. Y lo peor, digamos, bueno, desde mi punto de vista, lo peor de todo es que con los avances de la ciencia, los enfoques biológicos vuelven a tener mucha fuerza. Entonces, todo lo que llama la neurobiología. Es que el problema del delito, que es que la persona que comete delitos es porque tiene una neurona que no le está funcionando. Y entonces volvemos a caer sobre lo mismo. La explicación del delito es muy compleja porque a ciencia todavía no se sabe por qué la gente delinque. La criminología le da a uno ciertas explicaciones de cómo se puede generar el comportamiento delictivo, pero no puede asegurar a ciencia cierta que eso es lo que genera el delito. Entonces, y les voy a poner el ejemplo, la teoría de Freud. ¿Cómo se va a poder probar científicamente la existencia del yo, el ello y el superyo? Es muy difícil. Y por eso mismo,
es muy difícil poder llegar a conclusiones, sino a inferencias de cómo se hace el comportamiento o cómo se genera el comportamiento delictivo. Es más fácil siempre recurrir a las ciencias exactas. Y en la faceta occipital hay una cosa diferente, entonces todos son delincuentes. Pero pues también entra ahí como una parte de psicología y es lo que pude más o menos asociar con el consciente, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El inconsciente. Entonces, como que de una u otra manera todo viene enlazado y efectivamente, pues lo de la parte biológica, si bien es algo que viene inmerso, no es el origen o algo que pueda ser definitivo a la hora de tener que realizar un juicio de reproche, que es precisamente saber si esta persona puede ser imputable o inimputable. Por eso pues me causó como más me llamó más la atención pues estas teorías del psicoanálisis o esta partecita del psicoanálisis. Que... el psicoanálisis es una maravilla, a mí me encanta. Parte de los estudios que yo hice en psicología cultural, muchos comenzaron con Freud. Freud, en serio, la teoría de Freud es demasiado redonda y explica de una forma maravillosa cómo funciona la psiquis humana. El problema es que es un poco más complejo de lo que nos cuenta Freud. Tenemos que es una pequeña introducción de lo que les pude contar hoy. Pero vuelvo y digo, digamos, todo esto son aproximaciones a cómo se genera el delito. No hay ninguna ciencia que nos pueda decir, a ciencia cierta, valga la redundancia, por qué se comete el comportamiento criminal. Y lo que nosotros tenemos son varias hipótesis y a través de esas hipótesis generamos modelos y políticas que permiten la disminución del delito. Entonces, los dejo, me gusta que les haya gustado mucho la clase de hoy, ya entienden un poco el sentido porque expliqué a rigurosidad los modelos biológicos y ya vamos a ingresar en la parte más interesante de la criminología, que son los enfoques psicológicos y sobre todo los sociológicos, que son con los que más estoy de acuerdo. Entonces, los dejo. Que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros.